pongan en silencio o cualquier cosita que tenga, porque estamos grabando y se va a escuchar todo lo que nosotros damos, y los estudiantes que están escuchándonos, pues no queremos que se nos distraigan, ni yo tampoco. Bien, vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, estamos hablando acerca de Dios, la tercera persona de la Trinidad, la obra manifiesta del Espíritu Santo en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Es precisamente manifestar su presencia activa sobre la tierra y especialmente sobre la iglesia. La labor principal del Espíritu Santo, aunque es en toda la tierra, y Dios, porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios, su presencia activa de Dios está especialmente sobre la iglesia. El Espíritu Santo está obrando específicamente sobre su iglesia. Otra cosa que podemos ver acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo apodera. Es decir, el Espíritu Santo da poder a su iglesia. El Espíritu Santo da poder a sus hijos. Otra de las cosas que hace la persona del Espíritu Santo, enfaticemos esto, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un mito, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo no santifica, el Espíritu Santo revela e ilumina. Algo que hace el Espíritu Santo es que trae revelación, trae iluminación a aquellos que son sus hijos y son cambiados por Él. Y el Espíritu Santo trae unidad. El Espíritu Santo trae unidad. Miremos entonces qué o quién es específicamente el Espíritu Santo. Como ya hemos dicho, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y por lo tanto tiene los atributos del Padre, tiene los mismos atributos del Hijo. No hay ningún atributo que tenga el Padre, no hay ningún atributo que tenga el Espíritu Santo que tenga el Hijo, que no tenga el Espíritu Santo. Todos los atributos del Padre, todos los atributos del Hijo, los tiene la persona del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene una mente. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir. ¿Y quién es el que escudriña los corazones? Está hablando específicamente de la persona del Espíritu Santo. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir. Y esa palabra sentir quiere decir la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Fíjese bien, ¿quién es quien intercede por los santos? El Espíritu Santo, pero la Biblia dice que también Cristo es nuestro intercesor delante del Padre. Entonces los dos pueden interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro representante por la obra del sacrificio, y el Espíritu Santo es quien intercede porque Él conoce todas las cosas. Es decir, en el momento en que nosotros no sabemos ni cómo orar, nosotros podemos ir a la persona del Espíritu Santo y decirle: Señor, no sé cómo pedir esto, no entiendo lo que está sucediendo, no tengo palabras para orar. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Que usted ha ido a la presencia de Dios en una circunstancia específica, usted no sabe ni qué palabras decirle a Dios. Sean momentos de tribulación, momentos de agonía, usted no sabe qué decirle a Dios. Y en ese momento usted puede ir a la presencia de Dios y decir: Señor, gracias, porque en este momento tu palabra nos dice que tu Espíritu Santo intercede, y no intercede como nosotros. Intercede conforme a la voluntad del Padre. Es decir, esa petición va a ir perfectamente al trono de Dios y va a ser 100% contestada, porque es una petición que es conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo que explica Pablo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esa palabra, a veces en movimientos carismáticos o pentecostales piensan que ese interceder del Espíritu Santo es que yo estoy como agonizando o diciendo palabras fuera de entendimiento. Y no es así, porque la Biblia nos dice: el Espíritu Santo intercede por medio de vosotros. Eso no es lo que dice la palabra.
La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre con una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Eso es muy distinto. El Espíritu Santo mismo es quien intercede por nosotros porque Él escudriña nuestro corazón y Él sabe cuál es el sentir. Ahora, número 2, el Espíritu Santo tiene autoridad para prohibir. Así como Jesús tiene esa autoridad, así como el Padre tiene esa autoridad, la tercera persona de la Trinidad tiene autoridad para prohibir. Mira lo que dice Hechos 16, versículos 6 al 7. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Entonces, nosotros vemos claramente que lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 del Espíritu Santo tiene la autoridad soberana, porque el Espíritu Santo es soberano, para prohibir asuntos en nuestras vidas. El Espíritu no dejó ir a Pablo a este lugar, así que se lo impidió y tiene la autoridad para hacerlo. ¿Qué más podemos entender del Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede ser contristado. La persona del Espíritu Santo se contrista. Mira lo que dice Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo puede contristarse. Inclusive la persona más ofendida de la Trinidad se llama el Espíritu Santo. El nombre más mal utilizado y la persona más mal utilizada en el día de hoy es el Espíritu Santo. Lamentablemente es así. ¿Qué más podemos ver del Espíritu Santo? 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo posee su voluntad propia. El Espíritu Santo tiene una voluntad. El Espíritu Santo puede ser obedecido. El Espíritu Santo puede ser obedecido. ¿Se le puede mentir al Espíritu Santo? ¿Recuerda a Ananías y Zafira? Lo vamos a leer más adelante. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y puede ser insultado. Lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 2. Entonces eso es parte de lo que pasa o puede suceder en nosotros con la persona del Espíritu Santo. Miremos lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle a quién? Entonces tú no le puedes mentir a una fuerza activa como creen los testigos de Jehová. Tú no le puedes mentir a un viento. Tú le puedes mentir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Dice, y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. O sea, Ananías y Zafira no le estaban mintiendo a los hombres. Mira cómo dice Pedro acerca de este asunto. Dice, tú le mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos versículos? Le mentiste a Dios porque le mentiste al Espíritu Santo. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Precisamente Dios permitió esto y lo mató por el Espíritu Santo para traer juicio y temor a la iglesia. Y probablemente, muy probablemente, estos hombres eran hombres de Dios. Y Dios permitió darle esto como parte del juicio. Y me atrevo tal vez a especular esto por causa de lo que dice el versículo. Le mentiste al Espíritu Santo. Un impío siempre va a hacer eso con el Espíritu Santo. Pero un impío no tiene al Espíritu Santo. O sea, para tú mentirle al Espíritu Santo, tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida. Y si tienes el Espíritu Santo en tu vida, es obviamente no hay persona que no tenga el Espíritu Santo en su vida y no sea hijo de Dios. Todos los que tienen el Espíritu Santo en su vida fueron sellados por Él para siempre.
Otra de las cosas que vemos que el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es eterno. ¿Por qué? Porque es Dios. Miren lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, vemos que el Espíritu Santo es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Yo? Que hay en cuanto a que algunos dicen que Dios no tiene emociones, y el versículo uno de los versos que acabas de dar, de que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Bueno, no vemos validez para que diga que Dios no tiene emociones, desde el punto de vista de que hay una expresión que es manifiesta en todas las áreas que representan a Dios. Entonces, por ejemplo, Jesús, aún como hombre, tuvo emociones y lloró, aunque nosotros sabemos que las emociones que nosotros tenemos no se comparan a las que Dios tiene, pero la Biblia habla de la característica de que el Espíritu Santo se contrista, de que Dios se aira, de que hay gozo delante de los ángeles cuando un salvador, cuando un pecador es salvo. Y cuando dice que hay gozo delante de los ángeles, ¿quién es el que está delante de los ángeles? Dios. Entonces el gozo que está hablando es Dios. Quien se está gozando es Dios por causa de su nombre. Hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador es salvado. Está hablando de Dios mismo. Entonces vemos que la Biblia pues habla claramente acerca de esto, pero gracias por traerlo yo. ¿Qué más vemos? El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139:7, usted lo puede mirar y ver cómo el Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todas partes, Él está en todo lugar. Recuerda en la creación, en el principio de la creación, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba Dios en medio de la creación, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente. Ustedes pueden mirar los versículos más adelante con calma. Como podemos ver que el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 2:10? 1 Corintios 2:10. Léalo fuerte para que se escuchen los estudiantes en el video. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente y el Espíritu Santo es eterno, como ya vimos en Hebreos 9:14. El Espíritu eterno. Mana Marta. Yo tengo una pregunta sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es que podemos blasfemar al Espíritu Santo? Si como blasfemamos en el nombre de Jesús, pero aparte de mentir, ¿cómo es que se puede blasfemar? Ok, al final vamos a contestar esa pregunta de la blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a llegar ahí. Bien, los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se conoce en 1 Corintios 3:7. El Espíritu de Cristo, algunos de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria, el Espíritu consolador, el Espíritu de santidad. Entonces son algunos de los nombres que vemos en la Biblia acerca del Espíritu Santo, y ahí están todos los versículos que usted puede corroborar este tipo, los diferentes nombres que se le da a la Biblia del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en la historia redentora podemos ver en el Antiguo Testamento, como acabamos de mencionar ahora, y la tierra estaba sin orden y vacía, y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces la tierra estaba sin orden, estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba ahí por medio de la tercera persona de la Trinidad. Isaías 44, versículo 3 dice: porque derramaré sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra, derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre su posteridad y mi bendición sobre tus descendientes.
Son algunos de los versículos que podemos ver el obrar y las promesas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías 32, 14, 16. Porque el palacio ha sido abandonado, hecho un desierto, la populosa ciudad, callado y atalaya se han convertido en cuevas para siempre. Un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaño, hasta que se derrame sobre nosotros. Vemos como una vez más está hablando aquí este versículo, la promesa de la obra futura del Espíritu Santo. Dice, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo de lo alto, y el desierto se convierta en un campo fértil, y el campo fértil sea considerado como un bosque. Entonces vemos parte de la promesa que en el Antiguo Testamento ya se hablaba del obrar futuro de la persona del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo y su historia, el evangelismo de las naciones en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba ausente, en el sentido de que no había proclamación del evangelio. ¿Por qué no había proclamación del evangelio en el Antiguo Testamento? No estaba Cristo. Porque no estaba Cristo. Entonces, ¿qué evangelio se iba a proclamar? Nosotros no vemos la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como la vemos en el Nuevo acerca de la expulsión de demonios. No hubo manifestación de expulsión de demonios en el Antiguo Testamento por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese ministerio se intensifica cuando el Mesías viene, el Redentor viene, nuestro Rey viene y comienza a traer lo que venía a ser futuramente. Por eso que el Espíritu Santo, las veces que se menciona, la mayoría de las veces, no siempre, pero hay muchas funciones que la Biblia habla en el Antiguo Testamento del operar del Espíritu Santo, pero hay muchas profecías acerca de la obra futura del Espíritu Santo, porque tenía que venir el Mesías para hacerla. Hay escasas sanaciones por medio de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tal vez Elías y Eliseo son los únicos que podemos ver en el Antiguo Testamento que operaron sanidad. Fuera de ahí nosotros no vemos manifestación de sanidad en el Antiguo Testamento. La vemos más claramente evidente en el Nuevo Testamento cuando le da autoridad a la iglesia para hacer esto por medio de la obra del Espíritu Santo. Y no hay mención del poder de la resurrección en la lucha contra el pecado. ¿Por qué no hay poder, no hay mención en el Antiguo Testamento del poder de la resurrección por el Espíritu y de la lucha contra el pecado? Porque Cristo no había resucitado y Cristo no había muerto. Entonces, eso es parte de las diferencias que podemos ver del operar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y del operar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Luego de esta era, el último de los profetas del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, y en la era de la transición de Juan el Bautista al Mesías que venía, nosotros podemos ver cómo Cristo inaugura una intensa actividad del Espíritu Santo en medio del pueblo de Israel. Y esas actividades no eran comunes. Hubieron solamente 2 tiempos de milagros en el pueblo de Israel de manera grande. El primer tiempo de los milagros en el pueblo de Israel fue Moisés. Nosotros pensamos que la Biblia es que si las cosas fueran como en el Antiguo Testamento, y pensamos que el Antiguo Testamento era como un tipo de película Hollywood donde siempre estaban ocurriendo mar abierto, milagros, sanidades, de manera en multitudes, y no es así. Solamente hubieron en el Antiguo Testamento 2 tiempos de milagros. Hubo el tiempo de Moisés, donde el Espíritu Santo estaba obrando, y claramente está donde se abre el mar, la vara de Aarón, los milagros que se dieron de ahí. Y luego de ahí no hubo milagros hasta el tiempo de Elías y Eliseo. Y después del tiempo de Elías y Eliseo hubo un silencio abismal por más de 400 años en Israel, donde no se veía un profeta ni un milagro. Cuando Cristo inaugura el reino, los milagros no eran comunes en el pueblo de Israel. Y esa es la tercera etapa de milagros en la cual no se había visto ni se verá jamás. El tiempo de la era de los milagros de Cristo y del tiempo de los apóstoles. Todos eran tiempos de transición. Tiempo donde Moisés estaba inaugurando lo que era el comienzo de un nuevo pueblo en una nueva tierra.
Luego Elías y Eliseo estaban inaugurando, si se puede llamar, el movimiento profético en el pueblo de Israel de un Mesías que venía. Y luego se termina ese tiempo y esa jornada de milagros como nunca antes visto, cuando el Mesías viene aquí a la tierra a inaugurar su reino. Y ya vamos a mirar un poquito más sobre esto ahora. Pregúntame. Sí, en el caso, digamos, de la parte donde dice no hay mención del poder de la resurrección, en el caso de Elías, creo que sus huesos resucitaban muertos. Eso no tiene nada que ver. Ocurrió una vez, y no era acerca de cómo tú vencías el pecado en el poder de la resurrección por Cristo, sino que resucitó como parte de un milagro evidente, pero no hablaba acerca de lo que era el poder de Cristo de la resurrección de los muertos, en el cual nosotros podemos vencer hoy el pecado. Okay. Entonces, pero está ahí, pero no significa eso. Okay. No era como una promesa de que eso era, sino era un milagro que ocurrió. Se podría decir que los profetas en el Antiguo Testamento hacían el papel del Espíritu Santo, pero en menor. Exactamente. Cuando la Biblia habla que el Espíritu Santo, ustedes, cuando recuerda a Jesús, ya vamos a llegar ahí, que Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarse como la gallina a tus polluelos? Y vosotros siempre resististe al Espíritu Santo. Hablándole de eso, está hablando de los profetas, porque los profetas eran la voz del Espíritu Santo que utilizaba para llamar al pueblo. Entonces nosotros podemos ver que ellos sí eran un canal que podría representar la obra del Espíritu Santo manifiesta en medio del pueblo. ¿Está bien? Excelente. Mira lo que dice entonces, cómo se inaugura esa nueva intensidad del Espíritu, la jornada intensa de la actividad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, el último de los profetas, dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, esta era la promesa que leímos en Isaías: yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará. Él es la promesa de Ezequiel, él es la promesa de Isaías. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y vamos a entender este versículo. El Espíritu Santo para salvación y con fuego para condenación. Yo sé que este versículo también es otro de los muy mal tergiversados en el movimiento carismático, que a veces estamos pidiendo un bautismo en fuego. Hermano, usted nunca pida eso. Yo sé que a veces lo pidió por medio de su ignorancia, pero nunca le pida al Señor que los bautice en fuego, porque mira lo que esto representa en su contexto. Vaya ahí Mateo 3:11 para que usted entienda lo que significa el bautismo en fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, son dos tipos de bautismos distintos, no son los mismos. Mateo 3, versículo 11 dice de la siguiente manera, dice: y a la verdad yo bautizo, como dije, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí dice el versículo 12 lo que representa ese fuego: Espíritu Santo para salvación y fuego, porque este fuego sabemos que no es un fuego para salvación ni un fuego de purificación en este contexto aquí hablando, porque mira lo que sigue diciendo el versículo 12: su aventador está en su mano y él limpiará su era. Eso es lo que significa el fuego. El contexto está hablándolo aquí. Y recogerá el trigo y el grano y quemará. Aquí está lo que significa el bautismo en fuego. Y quemará la paja. ¿En dónde? En fuego que nunca se apagará. Entonces nosotros vemos que en el contexto está diciendo el Espíritu Santo para salvación y el bautismo en fuego, ¿para qué? Para condenación. Y Él nos va a bautizar, es decir, la palabra bautismo quiere decir sumergirnos dentro de, meternos dentro de. El Espíritu Santo, Él nos bautiza en el Espíritu Santo y nos mete dentro de Cristo. Y aquellos que son bautizados en fuego estarán eternamente, sumergidos dentro de la ira justa del castigo de Dios. Ese es el bautismo en fuego. Así que pensémoslo varias veces cuando decía: Señor, bautízame con tu fuego. Eso es una mala enseñanza que no
deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que significa el bautismo en fuego. Así que qué bueno que Dios no nos escucha cuando... Dios no escucha oraciones ignorantes, ¿verdad? Porque si no, a saber dónde estaríamos 2 o 3 aquí. Jesús comenzó a pasar esta nueva autoridad y su poder a sus discípulos. Él salva, el Cristo viene, comienza su inauguración de reino aquí en la tierra, llama a sus 12 discípulos y le da la autoridad a los 12 discípulos. Fíjate que Cristo no le da esta autoridad a todos los discípulos. Él le da esta autoridad a los 12 discípulos y una vez se la dio a los 70 discípulos, que los envió de 2 en 2. Fuera de ahí, nosotros no vemos más mención sobre esto. Y mira lo que dice Mateo 10, 7 al 8. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pues claro, por Cristo vino. El reino está donde está el rey. Cristo es el reino se acercó. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la evidencia de que realmente Él es el Mesías y el reino se ha acercado? ¿Cómo la gente lo va a entender? Bueno, vayan y sanan enfermos. Les voy a dar la autoridad que yo les di, que yo hice, la autoridad que yo tengo, yo se las di a ustedes. Para que ustedes entiendan, para que la gente entienda que ustedes vienen de mí. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. En este específico momento se lo está diciendo a los 12 discípulos y le puso la mano y en una parte dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿recuerda? Para que fueran a hacer esta labor. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, los capacitó para esta labor específica que los 12 discípulos hicieron. ¿Está bien? Entonces, luego también lo vemos en los 70 discípulos. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. No seas malamañoso, como 2 o 3 aquí que somos. Ay, que a mí no me gusta la lechuga. No, cómetela. Porque lo que te sirvan, ahí te lo comes. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Decirle, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid de sus calles y decid, calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se ponga a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Es decir, sígase adelante. Si no te escuchen, sígase adelante. Sacúdete los polvos de tus pies y sigue predicando. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo de Sodoma que para aquella ciudad. Si quieren saber más de este versículo, vengan el domingo que vamos a predicar acerca de esto. El día de Pentecostés, nosotros vemos que comenzó a llevarse a cabo el cumplimiento de esa profecía del Espíritu que vendría sobre cada carne. Porque recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios posaba, pero no posaba sobre toda carne. El Espíritu de Dios posaba sobre 3 funciones específicas: sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre los reyes. Dios, el Espíritu Santo venía y los preparaba y los ungía para la posición o las funciones, que ellos iban a ejercer. Pero había una profecía dada por Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 29, que dice: y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Es decir, no va a ser sobre los judíos nada más, no va a ser sobre los profetas nada más, sobre los reyes o los sacerdotes. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, es decir, judíos y gentiles y toda persona. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Dónde se cumple esta profecía? Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Vea conmigo a Hechos 2, versículo 16 al 21, donde esta profecía dada cientos de años antes se cumple específicamente el día de Pentecostés. Y se le conoce el día de Pentecostés porque eran los 50 días donde cerraban la cosecha, y por eso era el día de Pentecostés. Y Hechos 2, versículo 16 al 21, era una fiesta. Pentecostés era una fiesta que celebraba el pueblo judío. Y el 16 al 21 dice de la siguiente manera:
lo que acabamos de leer en Joel 2:28. Y en los postreros días, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 16, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ustedes pueden entender, es bueno que entiendan esto. Los apóstoles nunca trajeron nueva revelación. Inclusive los apóstoles, los 12 apóstoles, nunca trajeron nueva revelación. Y los supuestos profetas y apóstoles de hoy dicen que tienen nueva revelación, cuando ni tan siquiera Pablo, Pedro y ninguno de los 12 apóstoles, cuando escribieron inspirados por el Espíritu Santo, dijeron: esto es una nueva revelación que yo tengo. No. ¿Qué hacían los apóstoles? Los apóstoles traían lo que los profetas habían hablado en el pasado, en el cumplimiento de la persona de Cristo. Dice: esto es lo que decía aquí en el Antiguo Testamento. Aquí hablaba de Cristo, aquí hablaba del cumplimiento. Entonces, eso es lo que hacen los apóstoles. Los apóstoles apuntan al cumplimiento en el Nuevo Testamento de la revelación que eso representaba. No era una revelación nueva, era una revelación ya establecida. Y eso es lo que hace el escritor del libro de los Hechos, lo que hace aquí. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, que esto es lo que había dicho el profeta Joel. Aquí está el cumplimiento de esta profecía. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales en la tierra, señal de fuego, vapor, de humo, el sol se convertirá en tinieblas. Entonces, aquí está hablando de un cumplimiento que ya estaba establecido en el tiempo pasado y que se da de manera evidente el día de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo fue derramado. Y cuando, si usted quiere entender un poquito más, pues vayan al versículo 1 de ahí, el capítulo 2, donde dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda aquella casa, y todos que estaban sentados, y le aparecieron lenguas repartidas sobre el fuego, y se asentaba sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron en aquel momento a profetizar. Entonces, todo aquello que estaba sucediendo allí es la profecía cumplida de Joel capítulo 2. Todo. Es decir, nosotros necesitamos otro Pentecostés. Tenemos que tener cuidado porque eso se oye mucho por ahí. Necesitamos pedirle a Dios por otro Pentecostés. Necesitamos un nuevo Pentecostés. No. Pastor, Pentecostés. por ejemplo, él nos dice que nuestros ancianos soñarán sueños. ¿A qué se refiere esto más? Al cumplimiento de Pentecostés, de lo que pasó en ese día, de las lenguas que se hablaron, de todo lo que ocurrió allí. Pero ya no estaba pasando ahorita de sueños, Ya no, Dios no habla por medio. Bueno, Dios puede apercibirte por medio de sueños, pero no es la forma de hablar en el día de hoy. La forma en que tú quieres, que nosotros queremos escuchar a Dios, todo está en la palabra del Señor. Puede tener un sueño, podríamos decir, más personal que para... Sí, definitivamente. Yo he tenido sueños que yo digo, gracias a Dios que esto es un sueño. Después de comerme un hamburger triple carne y una pizza, y no tienen que ver nada con el Señor. Y pueden ser hasta espirituales, Pero yo no quiero poner gente que pueda decir, no, es que yo tuve un sueño y por este sueño Dios me apercibió. Está bien. No voy a poner en duda tu sueño, pero no es la forma en que Dios habla. La forma en que Dios habla en el día de hoy es su palabra. En el Antiguo Testamento hablaba por medio de sueños, porque no tenían la revelación que ya nosotros tenemos en el día de hoy. Y las veces que hablaba de sueño era para hablar acerca del Mesías. Entonces, hoy en día nosotros no necesitamos tener un sueño para saber quién es Cristo. Hay países que no tienen la Biblia, que Dios puede tal vez darle un sueño acerca de quién es Cristo, pero para eso Dios dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Porque si no fuera así, no olvídate, tranquilo, que Dios le va a hablar por medio de sueños a ellos. No, esa no es la forma en que Dios habla en el día de hoy. En el versículo 20, donde está hablando del día del Señor, grande y terrible, de hecho se está refiriendo al día del juicio. En el versículo 20... que dice, el sol se pondrá negro y la luna como sangre antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Hay varias interpretaciones acerca de este versículo que cuando entremos a la escatología la vamos a ver. Los que se llaman preteristas, que ellos dicen que todo se cumplió, las profecías del Antiguo Testamento
ya se cumplieron completas y solamente falta la venida de Cristo, ellos dicen que ya esto tuvo un cumplimiento no literal de lo que representaba la luna de sangre y lo que representaba ahí. Los que somos tal vez futuristas o estamos esperando que algunas de estas cosas todavía se cumplan, nosotros todavía no vemos el cumplimiento de estos versículos. Entonces, de acuerdo a la escuela escatológica en la que nos encontremos, interpretaremos estos versículos. Cuando entremos en escatología, nos vamos a ver mejor. Pero no es parte de la profecía de Joel, entonces. Ellos dicen que sí. Los preteristas dicen que sí. Es parte de la profecía de Joel. Que se está cumpliendo aquí en lo que ocurrió todo eso, porque ellos dicen que cuando el sol se oscurece es que los reinos, hablando del reino del imperio romano, se cayó, y cuando imperios caían en el pasado, por ejemplo, este tipo de lenguaje apocalíptico que habla aquí se utiliza a veces en el tiempo de Ezequiel, se utiliza a veces en el tiempo en que los reinos, a veces la palabra como tribulación que hubo, no habrá tribulación como esta ni la habrá jamás. Esas frases se utilizaban también en el Antiguo Testamento y representaban algunos eventos en específico. Por eso que si tú me preguntas a mí, yo voy a decir esto es futuro, pero si tú le preguntas a un preterista, dice no, ese es el cumplimiento de lo que está hablando ahí, de acuerdo a la interpretación de ellos. Cuando lleguemos a escatología vamos a ver un poquito más acerca de las diferentes escuelas de escatología. ¿Está bien? Escatología, ¿qué significa? Estudio de los últimos tiempos, por si acaso. Bien, entonces podemos ver que el Espíritu Santo es inaugurado y da entonces poder. El Espíritu Santo viene y los que estaban allí hablaban lenguas. Y vamos a ver, esta clase va a ser más larguita. Vamos a tomar otra clase también la semana que viene. Vamos a ver algunas de estas funciones. Pastor, está el don de lengua operando en el día de hoy, está el don de profecía operando en el día de hoy. Ya vamos a llegar ahí. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Da poder para servir. El Espíritu Santo da poder para servir, y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, donde Dios da aptitudes específicas a Bezalel para construir el tabernáculo. Y mira lo que dice Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte. Era una función específica en la cual este hombre estaba trabajando en el Antiguo Testamento, y era la construcción del tabernáculo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo vino sobre él y le dio ¿qué? Inteligencia, conocimiento y toda clase de arte. Así que sí, algunos de nosotros estamos aquí y en su gracia nos ha permitido a algunos tener un grado más de inteligencia, a otros tener menos de inteligencia. Eso está en la soberanía de Dios, como Él reparta. Así que no se sienta mal. ¿Está bien? Entonces, también en conocimiento y en toda clase de arte. Este hombre era muy... hacía las cosas y tenía un talento específico, porque el Espíritu Santo de Dios lo llenó de la sabiduría. Una obra especial del Espíritu Santo. Éxodo 35:31 dice: yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Entonces vemos claramente la obra del Espíritu Santo en estos hombres. En Otoniel, Jueces 3:10, vemos también cómo el Espíritu Santo lo capacita. Gedeón, alguien si puede leer Jueces 6:34, donde el Espíritu Santo viene sobre él también y lo capacita. Jefad, en Jueces 11:29, Sansón, todos estos hombres eran jueces, y ellos, el Espíritu Santo los capacitaba para hacer lo que tenían que hacer. La fuerza de Sansón no era que Sansón era fuerte, es que el Espíritu Santo estaba en él. La sabiduría de Gedeón no es que Gedeón era inteligente, es que la sabiduría de Dios estaba sobre él. ¿Alguien tiene alguno de estos versículos? ¿No? Bueno, entonces ¿lo tienen o no? ¿Alguno? ¿Cualquiera de estos? Adelante. Pues 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él, y cuando él tocó eso, y se hizo lo que Dios mandó a hacer. Entonces nosotros vemos cómo Dios capacita. Por eso que en la iglesia no deben existir voluntarios sin llamados a cualquier ministerio, porque va a fracasar. Pero cuando el Espíritu Santo capacita y da gracia para hacer lo que Él nos ha enviado a hacer, hay una evidencia de la capacitación y de la obra del llamado del Espíritu Santo en cada uno
de sus hijos. Ahora, vemos claramente que Jesús regresó a Galilea en Lucas 4:14 en el poder del Espíritu Santo, porque estaba como hombre, pero vino en el poder del Espíritu Santo, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Entonces, aún Jesús, cuando vino a hacer lo que vino a hacer aquí, vino en el poder del Espíritu Santo. No vino aún en la fuerza humana, vino en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Dónde nos quedamos? Ok. Aquí. Ok. Le dio poder a sus discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Si no pueden hacer esto sin la obra del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó a sus ojos. ¿Usted se imagina ese momento? Les dice, mira, yo les voy a... Reciban poder, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes van a trabajar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿ok? Bueno, que les vaya bien. Se los lleva una nube, 2 ángeles al cielo. ¿What? ¿Nosotros? Esperen el poder del Espíritu Santo, porque eso no lo van a poder hacer por ustedes mismos. Esos son el sentido del humor de nuestro Dios, ¿no? Tesalonicenses 1:5 habla de la capacitación del Espíritu Santo, llenándolos para hacer la obra. Y 1 de Pedro 1:2. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo purifica. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu haces morir, no por nosotros, tú no puedes santificarte por ti mismo. Es una obra del Espíritu Santo en ti. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu Santo es quien produce esa obra en nosotros. El Espíritu Santo nos purifica, el Espíritu Santo nos produce el fruto que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo nos da seguridad. Mira, dice su palabra que el Espíritu nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si una persona no es guiada conforme al Espíritu de Dios, esa persona no es de Dios. Igual, cuando hablamos de estos temas en el día de hoy, tenemos que enfatizar o expandir más lo que quiere decir ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque hoy en día ser guiado por el Espíritu de Dios se piensa como que, ¿por qué tú hiciste esto? Es que el Señor me lo dijo. ¿Y cómo te lo dijo? Bueno, es que yo sentía algo que era así. Pero eso no es lo que dice la Biblia de ser guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es conforme a nuestros sentimientos, el Espíritu de Dios no es conforme a nuestras emociones. Y entonces, ¿de acuerdo a qué nos guía el Espíritu de Dios? De acuerdo a su voluntad. Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Y cómo yo conozco la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo yo sé que una persona, igualmente, esto sucede cuando a veces hablamos del Espíritu, a veces nosotros caemos en un misticismo que la Biblia no habla. Cuando la Biblia dice que oren en el Espíritu, hoy nosotros pensamos que orar en el Espíritu es decir jeringonza o palabras incoherentes. ¿Cómo yo sé si una persona está orando en el Espíritu o una persona está orando en la carne? ¿Cómo yo lo voy a saber? ¿Cómo yo saber si una persona está andando en el Espíritu o una persona está andando en la carne? O andar en el Espíritu es esto. Estoy andando en el Espíritu. No. La evidencia de lo que tú estás caminando en tu vida. ¿Cómo yo soy una persona que está orando en el Espíritu? Bueno, si una persona está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Si una persona está orando conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no conforme al ego, no conforme a mis propios deseos, no conforme a mi propia voluntad, sino conforme a lo que dice su palabra, definitivamente esto es una persona que está orando conforme al Espíritu Santo. Y tú sabes cuando una persona ora conforme al Espíritu y cuando una persona ora conforme a la carne. Ahora mismo estaba viendo el celular y estaba una supuesta profeta de allá de Costa Rica
diciendo, huracán, yo tengo la autoridad sobre ti para deshacerte, para que te seque. Y eso no es una oración conforme al Espíritu. Eso es una oración conforme a la carne. ¿Por qué? Porque la carne dice lo que la palabra de Dios no está diciendo y está tomando autoridad que la Biblia no le ha dado para hacer lo que ella le salga en gana. Eso es una oración conforme a la carne. Una oración conforme al Espíritu se sujeta a la obra de Dios. Una persona guiada por el Espíritu, una persona que camina de acuerdo al Espíritu, es una persona que desea seguirle en obediencia conforme a lo que dice su palabra. Eso es lo que es andar en el Espíritu, eso es lo que es orar en el Espíritu, eso es lo que es vivir en el Espíritu. ¿Podemos ver la diferencia? De lo que nosotros vemos en la Escritura que significa el andar, vivir, orar en el Espíritu, a lo que nosotros le hemos dado un significado que no es el significado correcto en el día de hoy. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Cómo yo ando por el Espíritu y cómo yo ando con la carne? Leamos la Biblia y sigamos leyendo. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen los unos a los otros, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y después sigue diciendo Pablo aquí mismo en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, enemistad, pleito, y comienza a decir por ahí todas las obras de la carne. ¿Cómo tú sabes que alguien está andando conforme a la carne? Léalo en la palabra, ahí está. ¿Cómo tú sabes que alguien está andando conforme al Espíritu? Léalo en la palabra, ahí está. Habla de los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu son paz, paciencia, gozo, benignidad, amor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces claramente yo puedo saber cómo una persona está andando en el Espíritu y cómo una persona está andando en la carne. Hermano Uciel. Hablando de ser guiados, hay una polémica con las declaraciones de Jesús Adrián Romero. Se puede ver ahí que no está guiado por el Espíritu. Está guiado por el espíritu de Halloween. Definitivamente que eso es un tema lamentable. Pero sí, desde hace tiempo uno puede ver cómo alguien se ha desviado de la obra del Espíritu de Dios y está en otro espíritu cuando no vemos que está guiado por la palabra del Señor. Cuando dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley, se refiere bajo la condenación de la ley. Exactamente, bajo la condenación de la ley. No es que estoy bajo el Espíritu, pero yo desobedezco la ley porque yo no estoy con ella. No, sino que ahí Pablo dice, contra tales cosas, que es la obra del Espíritu Santo, si tú caminas en mansedumbre, templanza, amor, gozo, que es el fruto del Espíritu, es decir, Cristo en tu vida, tú no necesitas ley para eso, porque tú estás viviendo conforme al Espíritu. Contra el Espíritu no hay ley que le diga eso no se hace. ¿Entiendes? ¿Entendemos eso? Ok, el Espíritu Santo unifica. Por tanto, dice Filipenses 2, 1 al 2, si algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu. No puede haber unidad en una iglesia y en el cuerpo si no es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unifica, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es un obrar específico de la iglesia, del Espíritu en medio de su iglesia. Efesios 4:13, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Una unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde está el Espíritu de Dios hay unidad. ¿Cómo tú sabes que en medio de la iglesia hay hermanos que no están caminando conforme al Espíritu de Dios? Porque vas a ver desunidad, vas a ver pleito, vas a ver rencillas. Y donde hay tales cosas, allí no está el Espíritu de Dios. Y lamentablemente en muchas iglesias se manejan los hermanos y los asuntos de la iglesia no conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a la carne. Donde está la rencilla, donde está la discordia, donde está la desunidad, allí no está el Espíritu de Dios. Donde está el espíritu del hombre sobreensalzado, allí no está el Espíritu de Dios.
3 minutos más. Otras funciones del Espíritu Santo. Le dice que bautiza a todo creyente. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Todo. No hay creyentes que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted no tiene que buscar un bautismo del Espíritu Santo después que usted se convierte. Eso no es bíblico y eso no aparece en la Escritura. La Biblia nos habla del bautismo del Espíritu y eso ocurre en el momento de nuestra conversión. Mira lo que dice 1 Corintios 12:13, claramente, donde todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y a veces me da risa porque algunos en el movimiento carismático dicen, los bautistas predican bien y les gustan el estudio, pero solo que los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Y tú dices, ¿qué rayo disparate es ese? ¿Cómo una persona no va a creer en el Espíritu Santo? Y tú le preguntas, ¿ellos son tus hermanos en Cristo? Sí, no, son mis hermanos en Cristo. Bueno, pues es imposible que si tú le llames hermano en Cristo y no tenga el Espíritu Santo, como tú dices, sea tu hermano en Cristo. Porque si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es tu hermano en Cristo. No podemos decir, ellos son mis hermanos, pero no creen en el Espíritu Santo. Eso es mentira. Lo que ellos quieren decir es, ellos no creen en las cosas que nosotros practicamos. Eso es diferente a que no creen en las funciones que le dan al Espíritu Santo, que la Biblia no está revelado como función del Espíritu Santo. En eso es lo que no creemos. Pero sin el Espíritu Santo los ministerios no existen. Sin el Espíritu Santo la iglesia no existe. El Espíritu Santo es quien dirige, guía, apodera, enseña la iglesia. No podemos hacer nada sin la obra del Espíritu Santo. Es una falacia. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos ¿qué? Fuimos bautizados. Por un solo Espíritu fuimos bautizados en cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. A todos. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Si tú has sido salvo, tú fuiste bautizado, es decir, el Espíritu Santo te sumergió dentro del cuerpo de Cristo, dentro de Cristo. Por eso nosotros vemos que Pablo utiliza mucho este lenguaje en su carta. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Lo utiliza muchísimo en todas sus cartas. Los que estamos en Cristo, eso es el bautismo. Estamos en Cristo, dentro de Cristo. Siempre que yo termino mis cartas, las termino con eso al final. En Cristo, Luis Soto. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Cristo. Yo estoy bautizado en Cristo. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Me mete dentro de Cristo. Entonces la función del Espíritu cuando Él venga... El Espíritu Santo llena al creyente. Eso es otra cosa que vamos a ver en la clase que viene. La diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo no es lo mismo. Una cosa es bautismo del Espíritu Santo, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver la próxima clase. El Espíritu Santo convence de pecado, dice más, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu Santo, nadie. Porque todos estamos muertos espiritualmente, y si el Espíritu Santo no viene y convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio, nadie sería salvo. El Espíritu es quien da vida. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencer. El Espíritu Santo es quien da dones. La semana que viene hablaremos de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué significan los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos están en operación en el día de hoy? ¿Están todos en operación en el día de hoy o no están todos? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Eso lo veremos la semana que viene. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, como vimos al inicio de la clase. ¿Ok? Entonces, preguntas, dudas. Hasta el momento, la clase que viene estaremos viendo todos los temas que les dije. Diferencia entre llenura y bautismo. Estaremos viendo la función de los dones del Espíritu Santo. Cuáles están en función en el día de hoy. Qué representan. Entonces, todo eso estaremos viendo la clase que viene. Así que venga la clase que viene. Usted tiene que venir porque como quiera, si no va a tener cero en la clase.
Pero ahí veremos acerca de los dones que más a veces tenemos polémica en el día de hoy. Inclusive invite gente que no viene aquí, pero invítelo, porque estaremos hablando acerca del don de lengua, acerca del don de profecía, estaremos hablando acerca del don de sanidad, del don de milagro, todos estos tipos de dones que en el día de hoy son mal utilizados. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Preguntas? Cuando dijo que Jesucristo sopló sobre los 12 o les dio el poder del Espíritu a los 12, entre ellos estaba Judas. ¿Qué pasó con Judas? Que tenía el Espíritu. Interesante. Aquí conmigo. Judas, recuerda que el Espíritu Santo se le daba. Saúl, ¿recuerda a Saúl? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl profetizaba. Y Saúl danzaba entre la gente. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Era una función específica y nosotros vemos que Saúl no fue salvo nunca. Pero Saúl fue capacitado para una función específica en ese momento específico. Entonces, ese ungimiento, esa encomienda que se le da de forma específica, no habla precisamente que ellos poseían, a diferencia, que por eso es que tú dices, si ya le sopló a los 12, ¿por qué volvió a decirle, ustedes vayan y esperen en Pentecostés, que el Espíritu venga sobre ustedes y les dé poder, y entonces ustedes bauticen? ¿Por qué si ya había soplado sobre ellos, le dice, vayan y esperen hasta que venga el día de Pentecostés y ustedes reciban el Espíritu Santo? Porque ya había soplado sobre ellos. Pero en ese momento era una, si se podría llamar, una función de la apertura del reino, donde Dios los capacitó para hacer cierto tipo de cosas. No necesariamente la obra del Espíritu Santo de la salvación, en el cual está hablando Hechos 2, que es el cumplimiento de la profecía de Joel: sobre vosotros derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está hablando de la salvación. Derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Entonces, puede Dios moverse dentro de los que están en operación de la obra del Espíritu Santo, encomienda específica, y otra cosa es que Dios los salve. Dios ungió a Saúl como un rey temporal, pero ese ungimiento y esa capacitación específica de parte de Dios no lo hacía a Saúl salvo, sino eran tiempos, si se puede llamar, periodos específicos y una capacitación específica por la obra del Espíritu Santo, pero no necesariamente que sean salvos. E inclusive eso lo podemos ver hasta en el día de hoy, donde gente participan del don espiritual y que están en medio aún de la iglesia y que operan en medio de la iglesia con algunos tipos de milagros y no son salvos. Y están operando en medio de eso, pero eso no significa que tenga el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Entonces, no sé si me explico un poco. ¿Sí? O sea que cuando sopla les da la autoridad, pero no les permite ejercer hasta después de Pentecostés. No, lo ejercen porque en los 70 dice, los demonios se nos sujetan. Llegaron contentos, inclusive ahí estaba Judas, que es el buen ejemplo que trae Francisco, porque ahí estaba Judas entre esos 70. Entonces lo ejercen. ¿Ah? Entonces lo ejercen antes de Pentecostés. Lo ejercen antes de Pentecostés, pero no era una encomienda, no era el bautismo del Espíritu Santo. No sé si me explico. Okay. Era una capacidad como Saúl. Te capacitó por alguna función específica y la ejerció. Pero esa función no quiere decir que tú eras salvo. ¿Entiendes? Dios capacitaba y ungía en funciones específicas. Pero eso no te hacía que tú eras salvo por causa de eso. Aunque el Espíritu Santo te pudiera capacitar. ¿Podría ser ejemplo Sansón también, que en ciertos momentos sea capacitado? ¿O es diferente? Ajá, pues Sansón sería el caso positivo como alguien salvo. Porque vemos que Sansón sí fue salvo, porque lo vemos en los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 12, como alguien que cuando el Espíritu Santo le quitó, ese hombre no tenía ningún tipo de función y de poder, porque el Espíritu Santo había salido de él, se puede llamar. Pero algo que ocurre en la obra del Espíritu Santo, en aquellos salvos, que el Espíritu Santo en el bautismo, el Espíritu Santo es permanente para salvación. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la función no era permanente como la vemos en el día de hoy. Es una función permanente en el bautismo del Espíritu Santo, en el cumplimiento del pacto de la iglesia.
¿Está bien? Joe, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? ¿No? Ok. Yo, digo. Entonces Saúl nunca fue salvo, ni aunque haya sido como usado como instrumento para... Es que bíblicamente no vemos evidencia de la salvación de Saúl, y las evidencias que dio Saúl en toda su vida nunca fue de un salvo. Por ejemplo, David, cuando pecó, lo que dijo fue: contra ti he pecado. En el Salmo 51, hablando de contra Dios. Cuando Saúl pecó, que vino Samuel a traerle la advertencia, lo que dijo Saúl fue: ¿qué va a decir el pueblo ahora de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, Saúl nunca dice que lloró amargamente por lo que podían pensar de él, no por haber ofendido a Dios. Nunca hubo un arrepentimiento en Saúl. Entonces, no hay evidencia en que Saúl sea salvo. ¿Está bien? Entonces, break, 10 minutos y regresamos a la segunda clase. ¿Está bien? Bueno.